Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre la lucha contra el narcotráfico en las relaciones entre México y los Estados Unidos. Pues yo creo que la estrategia de México ahorita va a ser responder, no quedarse como los que no están haciendo nada, pero también yo creo esperando a que este tema se resuelva de otra forma. ¿Es tan mala realmente la posibilidad de la participación del ejército estadounidense en la solución de la crisis de narcotráfico en México? El propio gobierno del Obrador, que los abrazos no han generado la pacificación que lo hubiera esperado. Quiero dar la bienvenida a una nueva integrante de este podcast, Azucena Rojas Parra. Bienvenida, es profesora de Ciencias Políticas en el campus de Guadalajara del Tecnológico de Monterrey. Y obviamente nos acompaña también Carlos Elizondo, que ya conocen desde hace muchos episodios de este podcast. La lucha contra el narcotráfico no es tema nuevo en las relaciones entre México y los Estados Unidos, pero me da la sensación de que entró en una nueva fase. Carlos, Azucena, nos estamos preparando para la invasión estadounidense en México. A ver, empecemos con Azucena. Gracias, Beata. Muchas gracias a todo el equipo por la invitación a estar aquí con ustedes, con su permiso. Y bueno, interesante este tema sobre las relaciones de México y Estados Unidos en este temas de narcotráfico. Realmente a mí me parece que esta etapa data desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, cuando se da este intercambio de posturas entre un país y otro. Yo creo que no es algo reciente, sino se explica desde aquella llegada, aquellas campañas electorales del 2016, y ahorita llegamos justamente a otra coyuntura en donde se presta lo que sucede, desafortunadamente, para volver a presionar sobre lo que está haciendo México en el combate al narcotráfico, ¿no? Hace una semana a mí me llamaba la atención cuando fue declarado culpable Genaro García Luna. Bueno, era nuestro país el que hablaba de este tema y lo estaba poniendo en la agenda, pero había comentaristas que decían, tengamos cuidado porque, pues, esto se puede también revertir a qué está haciendo el gobierno en la actualidad. Y yo creo que, pues bueno, suceden las cosas, sucede este incidente en Matamoros y es lo que ahorita pues estamos viendo, esa presión hacia nuestro país. No sé qué piensan ustedes. Sí, efectivamente, hay el tema de la coyuntura, yo diría electoral en ambos países, que favorece obviamente la confrontación, pero hay temas reales, hay problemas reales. Carlos. Mira, sin duda, hay dos ciclos que están, creo yo, mezclándose. Por un lado está el fin del sexenio del Obrador, el fin del primer cuatrienio de Biden, y eso genera una dinámica política en los republicanos que van a alzar la voz en esto, del propio gobierno de Biden que van a estar de resultados, y del propio gobierno del Obrador que los abrazos no han generado la pacificación que lo hubiera esperado. Y por otro lado están los eventos, es decir, tú puedes tratar de capitalizar lo de García Luna, pero lo que García Luna les dijo a los norteamericanos no es que el gobierno de Felipe Calderón era corrupto. Lo que les dijo es, si hay tráfico de estupefacientes de México a Estados Unidos, es porque el gobierno es corrupto. Y si hay tráfico de fentanilo a Estados Unidos, la conclusión es la misma. Y en Estados Unidos traen la enorme presión de cientos de miles de muertos por año en sobredosis, principalmente fentanilo, que principalmente viene de México. Entonces es una combinación compleja. Sí, es una combinación compleja y aquí solamente recordar que hace poco hemos visto varios informes en los Estados Unidos, los cuales se confirma que de los 100,000 muertes por sobredosis justamente al año, 80% están causadas básicamente por fentanilo, y eso es el punto principal. Y el fentanilo no es un tema reciente, porque ya en los informes del 2018-17 pues aparece esa droga sintética en el contexto pues del problema de drogas en los Estados Unidos y en el mundo en general. Pero la dinámica que ha tomado es nueva. Sí, Hace es cierto. 5 años moría mucho menos gente, y esto se da, y tiene razón el presidente Lozano cuando dice, después de una crisis de opioides de otro tipo,
farmacéuticos, por una política de prescripción médica absurda en los Estados Unidos. Pero si ese es el origen, para la dinámica política de hoy, México-Estados Unidos es irrelevante. Los Estados Unidos necesitan una serie de resultados y el gobierno mexicano no tiene hoy las articulaciones que tuvo en el pasado, con costos y problemas, y creo que nos va a llevar a un fin de sexenio lleno de lo que hemos visto de republicanos con unas críticas hacia México y también de demócratas que yo no recuerdo recientemente. A la primera parte de tu pregunta, Beata, yo creo que es el cambio cualitativo respecto a lo que había arrancado en el sexenio. Si uno ve las declaraciones de Estados Unidos respecto a México, el arranque de este sexenio respecto a ahora, hoy nuestra foto se ve mucho peor. Ahora bien, Azucena, México lleva, bueno, México a través de sus representantes más altos, quiero decir el presidente, pero también el canciller, los representantes del legislativo mexicano, el Senado, la Cámara de los Diputados, llevan más o menos un par de semanas, básicamente, con unos mensajes muy fuertes contra los Estados Unidos, contra la posibilidad de la intervención militar de parte de los Estados Unidos, que creo que es bastante exagerado. Pero ¿cómo tú evalúas esa estrategia que ha tomado México en esas últimas semanas para responder precisamente a las demandas, cuestionamientos, solicitudes de parte de los Estados Unidos? Yo creo que, como mencionaba al inicio, tienen que, como está el tema en la agenda y está causando pues tanta intriga o tanta preocupación en la opinión pública, ellos de alguna manera también utilizan esto para defenderse y lanzar la pelota al otro lado, ¿no? Creo que en ese sentido López Obrador no es tan, digamos, no se mide tanto en las opiniones que dice y reacciona la opinión pública mexicana diciendo, pues nosotros estamos haciendo, no es nuestra culpa, es la culpa de los americanos. Pero por otro lado, pues también la relación entre México y Estados Unidos no pende nada más de este tema, sino también están otros como el tema económico, y entonces es ahí en donde de alguna manera tratan después pues de mediar, ¿no? Pero ciertamente ayer incluso Marcelo Ebrard salió a decir que el fentanilo y la lucha contra el fentanilo cuesta cientos de vidas, y entonces también se defiende desde el presidente hasta el canciller, diciendo que México está haciendo su lucha porque esto se revierta, ¿no? En el fondo también lo que está pasando es que hay otro elemento, otro actor relevante en esto, que es China. Entonces, también, ¿no? Lo mencionaba Andrés Manuel López Obrador el día de ayer diciendo, recuerden que esto viene de China. Entonces, como decía Carlos hace rato, creo que pues se están enredando un poco en las declaraciones, porque, digamos, Genaro García Luna, el tema de Genaro García Luna fue una posición de el gobierno era corrupto, pasa este evento, entonces ahora los que no están haciendo suficiente somos el Estado mexicano, y pues ahora el Estado mexicano trata de decir que sí lo está haciendo, pero también pues no es muy creíble por todo lo que está sucediendo en la frontera en términos de seguridad. Entonces ahora vamos a buscar otro actor que también tenga culpabilidad, como China. Entonces, creo que en esta parte, Beata, es muy delicado el pensar qué quiere México con todas estas declaraciones y a quién quiere, digamos, responder en Estados Unidos. ¿Quiere responder a los republicanos o quiere responder a los demócratas, ¿no? Porque además allá este tema del narcotráfico es también polarizante. Entonces, por supuesto, a los republicanos les conviene decir que no se están haciendo bien las cosas, que esto no está funcionando, y a Biden, pues no tanto, porque no es un tema en el que él ponga mucho énfasis. Pero están ahorita con esta presión pues de las personas muriendo por esta situación. Entonces, pues yo creo que la estrategia de México ahorita va a ser responder, no quedarse como los que no están haciendo nada,
pero también yo creo esperando a que este tema se resuelva de otra forma. Hoy en día está el tema económico y pues yo creo que lo van a tratar un poquito de desvanecer para ver qué se va a hacer. México ha gritado mucho en esas últimas semanas, pero la verdad es que también ha tomado, yo diría, algunos elementos para suavizar esa tensión entre Estados Unidos y México. Y yo creo que el ejemplo más claro de esto es el comunicado conjunto que ha salido la semana pasada, el viernes, sobre el lanzamiento de la segunda fase del Acuerdo Marco del Bicentenario para la Seguridad. ¿Cómo tú ves ese documento, digamos, ese elemento como parte, obviamente, de esa respuesta de México, o pues respuesta, porque no hay de otra, frente a lo que está pasando? Yo creo que es parte de este balance entre defender lo que se está haciendo y la opinión que tenemos frente a Estados Unidos, pero tampoco podemos irnos de bruces. Carlos. Yo creo que es bien interesante ese documento, porque si uno solo lee ese documento, parecería que estamos en el mejor momento en las relaciones. Casi hay una política clara, hay colaboración, puros adjetivos positivos. Y esto es algo que está pasando en la relación México-Estados Unidos con enorme frecuencia. Si uno solo viera la llegada de Biden en enero, el comunicado que salió ahí, la visita que hace unos días hicieron los responsables de seguridad cuando se hizo luego público este comunicado, parecería que la relación va sobre ruedas, que va muy bien. Si uno ve el ruido de prensa, lo que dicen ciertos actores, ciertos eventos como lo de Tamaulipas, entonces parece que estamos en medio de un desastre. Y esa es la parte interesante, que lo institucional, las reglas que se fueron construyendo de la firma del NAFTA hasta acá, más o menos han logrado conducir la relación. La pregunta es, en este contexto político, donde actores particulares, legisladores republicanos, tienen muchos intereses en jalarla hacia otro lado, volver un problema de otro orden. Lo acabamos de ver ayer con las declaraciones de DeSantis, el gobernador de Florida, que por primera vez alguien se atreve a criticar la política de Biden a favor del apoyo de Ucrania. Si en un periodo político como el que viene en Estados Unidos, va a haber un gran esfuerzo de descarrilar los procesos institucionales, y eso es lo que creo que puede volver más complicada la relación. Sí, así es, efectivamente. Pero si nos profundizamos un poco más en ese documento, hay un par de temas que sí realmente son problemáticos, ¿no? Y que es en lo que sí insisten los Estados Unidos: mejorar la cooperación de las agencias responsables de los temas de lucha contra el narcotráfico, obviamente, en los dos países, que parece que ahí está fallando mucho el asunto. Y otro asunto, intercambio de inteligencia relacionada con temas de narcotráfico y específicamente enfocado hacia los temas de fentanilo. Entonces, es ahí donde parece que hay ciertas fracturas que se han generado desde el comienzo de esa administración y que no se logran reponer, y eso lleva, obviamente, a una crisis en ese contexto. Tú, Azucena, ¿cómo lo ves? O sea, el tema de lucha contra el narcotráfico, el tema de cómo trata este gobierno de López Obrador el asunto de cooperación con los Estados Unidos y de las agencias, que siempre la DEA pues ha sido el malo de la película aquí en México. Claro, y ahí es lo que recuerdo de lo que pasó con Genaro García Luna y lo que se decía en ese sexenio de Calderón, en donde había pues mucha cooperación, ¿no? Donde las agencias estaban trabajando, y también pues ahora se ve que pues, tampoco eso garantiza nada, ¿no? Y hoy en día pues seguramente hay esos huecos que tú mencionas y que creo que no se pueden romper. Ya Biden tiene que hacer algo por mejorar la cooperación, por mejorar esos mecanismos, porque si sigue fallando esa parte y sigue pasando la droga y siguen afectando a los ciudadanos norteamericanos en territorio mexicano, bueno, eso es totalmente materia para afectar el gobierno actual.
y se vienen las elecciones y digamos, dentro de las preocupaciones más importantes para los republicanos, totalmente es, uno, digamos, coinciden en temas económicos, coinciden con los demócratas en temas de presupuesto, pero en donde están poniendo ellos la llaga es en temas de migración, en temas del defensa de Estados Unidos contra los terroristas y en temas de reducir el crimen. Entonces, si no se arregla esa parte, creo que el gobierno actual de Biden se va a ver todavía más afectado. Y por otro lado, bueno, el tema interesante en México es, y lo decíamos también, ¿no? México se está acostumbrando a esta violencia. México pareciera que la aprobación presidencial no recibe los mismos, digamos, afectaciones por el tema de inseguridad que está pasando. Y entonces ahí está la preocupación de este lado, qué tanto incentivo tiene el gobierno mexicano para poner ahí un enfoque real y realmente, como decía Carlos, institucional, estructural, de mejorar y de cuidar esa relación, pero también de impactar al lado mexicano en temas de seguridad. Creo que eso es lo que no sé cómo pudiéramos dar la vuelta en México para, pues, de alguna manera, no es que nos vengan a atacar y mejoren la seguridad, por supuesto que no, pero ¿cómo puede hacer el Estado mexicano algo para mejorar la seguridad y evitar pues este tipo de ataques entre Estados Unidos y México? Ahora bien, Marcelo Ebrard viajó esta semana a los Estados Unidos para alinear a los cónsules, de acuerdo con el discurso mexicano, de acuerdo con la posición mexicana al respecto. Y aquí mi pregunta a Carlos. De hecho, podrían ser 3 preguntas, pero empezaré con la primera. ¿Es tan mala realmente la posibilidad de la participación del ejército estadounidense en la solución de la crisis de narcotráfico en México? Sé que aquí en México lo asocian inmediatamente con la intervención militar, obviamente, y hay toda una historia. La verdad es que si hay catástrofes naturales en México, terremotos, pues llegan aquí muchos equipos de los extranjeros, incluido el ejército, para ayudar. ¿Por qué no pueden hacer lo mismo desde los Estados Unidos? Mira, yo creo que los Marines no nos van a rescatar si a ti te da miedo la situación actual, ni los Marines nos van a invadir si estás preocupada de que nuestra soberanía sea mancillada. Yo creo que ninguna de las dos cosas va a pasar por muchas razones. La primera, porque los propios Estados Unidos no tienen apetito de usar las fuerzas de seguridad nuevamente para reconstruir estados fallidos en sus términos. No estoy diciendo que eso sea lo que tú estás planteando, pero Irak y Afganistán fueron un desastre en esa materia y los dejó bien vacunados. Y además, yo lo que deben de tener muy claro los reportes de la Embajada de Estados Unidos en México, que eso generaría una tensión entre México y Estados Unidos con cualquier país, pero con cualquier presidente, pero en particular con alguien como López Obrador, que tensaría la relación sin que resolviéramos nada de fondo. Y además tú llegas, mandas un comando de Marines y se llevan a no sé quién, pues no resuelve el problema, que es que tienes que construir capacidades policíacas a todos los niveles, lo que hemos discutido en otros podcasts acá. Entonces no es la solución. Podría ser tentador para un presidente cortoplacista, como en su momento fue Trump, lo dice en alguna de las libros que se han escrito respecto a Trump, que en algún momento justo sugirió lo que tú estás diciendo, ¿no, Beata? ¿Y por qué no bombardeamos México y resolvimos el problema? Pero alguien en el Departamento de Estado, las Fuerzas de Seguridad de Estados Unidos le habrán dicho eso no resuelve el problema. Entonces es la ilusión o el miedo, pero no creo que sea la solución. Y la solución va exactamente por la frase que tú dijiste, Beata, que capturas muy bien del comunicado, que es mejorar la comunicación, mejorar el intercambio de información, mejorar la operación conjunta, que es una frase muy tú los conoces bien, diplomático, porque cuando dicen mejorar están diciendo que haya algo, porque no hay casi nada, y esto es lo que los Estados Unidos quieren, es lo que México hasta ahora no ha querido hacerlo como en el pasado, pero los problemas creo que nos van a obligar a tener que
arreglar de alguna forma este gap que hay entre las fuerzas que combaten el narcotráfico en Estados Unidos y las mexicanas, porque tiene que haber algún cambio de tendencia para bajar la presión política a Biden y a nosotros. ¿No les pareció muy interesante que el presidente, tan amigo de Trump en su momento, López Obrador, tan reacio a reconocer a Biden después de la elección de noviembre, ahora esté furioso con los republicanos? De repente descubrió quiénes son los republicanos, o más bien los republicanos en su papel de oposición van a jugar ese papel histórico de presionar a México. Sí, así es, hasta hizo un llamado, o dijo que va a hacer un llamado a que los mexicanos que viven en los Estados Unidos pues no voten a ningún republicano, pues en respuesta a esas propuestas que proceden ¿Imaginas, Beata, si eso dijera el presidente demócrata Biden, un llamado a que no voten por Morena? O sea, eso no, es una sería intervención en los asuntos internos. A ellos no les importa porque saben que no tiene mayor impacto, pero te habla de la tensión en la que el gobierno creo que está ahora. Así es, efectivamente. Pero por otra parte, yo creo, quiero pasar también a ver el otro actor en este juego, que son los Estados Unidos, que México ha cuestionado en muchas ocasiones la labor que han hecho en los Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico. Este es un mercado más importante para el consumo de drogas, sin ninguna duda. Y aquí el tema de las armas está apareciendo con frecuencia precisamente en esos debates sobre el tema de seguridad y las relaciones de seguridad entre México y los Estados Unidos. ¿Cómo ves, Azucena, ese argumento precisamente en ese contexto de esa crisis que estamos viendo en esos momentos? Bueno, el tema de las armas, sabemos que es un tema muy delicado en Estados Unidos y que prácticamente es intocable, ¿no? Y creo que es de las que menos utilizan los Estados Unidos para poner una postura, porque pues realmente es algo difícil de quebrantar. Entonces, cuando México trata de culpar a Estados Unidos por el tráfico de armas, en Estados Unidos prácticamente, si te das cuenta, nadie se mete ahí o nadie toma ese tema, porque pues son temas muy profundos, son temas muy, muy de fondo que sí le pegan a Estados Unidos en su seguridad, en qué es más seguro, ¿no? O a quién afecta más ahorita, digamos, cómo se afectan más los ciudadanos americanos. ¿Se afectan más por este tema de las drogas o por el tema, pues, de las armas y este tema también de los asesinatos y creo que ahí, pues, es un tema que México puede alegar y puede decir que en Estados Unidos se da esta libertad y este uso de las armas, pero en Estados Unidos no creo que sea un tema que ellos van a asumir como con cierta culpabilidad, ¿no? Entonces, en cuanto a la estrategia de México, yo creo que pues ese tema podrá hacer ruido aquí, pero no creo que ayude incluso a liberar tensiones con las relaciones con Estados Unidos. Carlos, esa búsqueda de argumentos para disminuir, de hecho, un poco la responsabilidad de México, ¿es eficaz o pues tiene como pies un poco cojos? Creo que el gobierno la tiene que hacer, la han hecho todos, no es el primer gobierno que lo hace, lo ha hecho muy bien en algún sentido. Esta demanda de Marcelo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Marcelo Ebrard contra los fabricantes de armas, porque en Estados Unidos casi se puede mandar a cualquiera por cualquier cosa, pero no a los fabricantes de armas que tienen una inmunidad legal si sus armas son usadas de forma tal que afectan a un tercero. No ha avanzado como esperaba el canciller, pero ha generado una cierta contraargumento que yo creo que es útil desde el punto de vista de la política interna y que sea con algunos actores en Estados Unidos, pero no resuelve el fondo del problema, siendo cierto, además, digamos, hay una vista muy poco cuidadosa, hay poca atención de las agencias de seguridad de Estados Unidos respecto al tráfico de armas, pero no creo que resuelva el problema de fondo, que es los muertos de fentanilo, la inseguridad en la frontera
y el momento electoral en que se encuentran ambos países, en particular Estados Unidos, donde los republicanos van a seguir este discurso. Les ha sido además muy rentable, lograron enganchar a López Obrador en el debate, y creo que lo más importante, Beata, Azucena, es que más allá del tema del fentanilo, no es que esto es un problema que, bueno, nada más afecta a los Estados Unidos, que es un poco la lógica con la que ciertos grupos periodistas en el pasado vieron el tema del narcotráfico. El problema es que la seguridad en México está mal, que hay amplias zonas del país donde los grupos criminales gobiernan, imponen sus reglas, las imponen a veces visiblemente en conflictos a balazos entre grupos, y a veces de forma que ya ni nos damos cuenta porque es suficiente el control sobre ese territorio. Estamos viendo, lo vimos el domingo, Beata, esta manifestación de gente vinculada al ejército, familiares, exmilitares, que dicen, no nos están protegiendo a nosotros en la política de los abrazos. Pues creo que ahí hay un frente mucho más complicado, que es la estrategia de pacificación del presidente a partir de no confrontar directa y continuamente a los grupos criminales, no ha funcionado. Sí, eso sí, sin ninguna duda, el tema de seguridad pues es un problemón en el contexto mexicano y no hay cómo taparlo, o sea, no cabe ninguna duda. Ahora bien, en el contexto de esa crisis que estamos viendo y viviendo, ¿cómo ven la posibilidad de que ese tema contamine los demás campos de la relación bilateral entre México y Estados Unidos? Azucena, ¿puede expandirse esta situación a otros, a tema económico, obviamente migración, otros asuntos? Yo creo que ahí dependerá mucho de quién tome el tema y a quién, y como te decía, si son los republicanos, yo creo que ellos ahí ha sido muy eficiente el tomar a México como uno de los causantes de los grandes problemas que ellos tienen. Entonces, si esto ha resultado tan mediático y ven que se puede ir capitalizando, seguramente van a estar ahí impactando. El tema interesante va a ser Biden y cómo asume o cómo toma este tema. Yo creo que sí se va a ver un Biden más confrontativo, como lo hemos visto ahorita, pero por otro lado, se viene el tema económico. Y creo que ahí, pues tiene que llegar a un acuerdo, como tú lo decías, más diplomático, más mediático, para que esa parte, pues no se afecte, porque yo creo que la relación económica entre México y Estados Unidos es tan grande que sí tampoco se pueden ir al otro lado de romper esas relaciones o de afectar la economía entre ambos países. Entonces, me parece que se van a seguir profundizando estos dilemas en el tema hacia los republicanos y lo que van a ir ellos ganando para la elección. Me parece que veo más un Biden que va a utilizar este tema, pero también como tratando de mediar y de alcanzar acuerdos y una mejor forma de trabajar. Y algo que a mí me parece importante para la ciudadanía mexicana en ese sentido es decir, bueno, esto a lo mejor sí puede hacer que el gobierno haga algo y voltee y cambie su estrategia, porque lo que sí no queremos es ser el foco de atención de México, o sea, de que México sea el causante del problema y estar ahí todos los días en las noticias viendo cómo está nuestra relación. Nada más por decirlo bien rápidamente, en Matamoros, pues están preocupados por esta pérdida de gente que va a hacerse cirugías o a lo que le dicen el turismo médico, ¿no? Entonces ahí pues eso también afecta mucho a la ciudadanía y ojalá que esto pues haga cambiar un poco las cosas y volvernos más cooperadores institucionales y tratar de resolver el problema de fondo. Eso sin duda. Ahora bien, el tiempo corre y corre rápido. Y aquí solo mencionar que en el comunicado conjunto México-Estados Unidos se establece el tiempo de 2 meses. 2 meses y en 2 meses una reunión en Washington para evaluar la eficacia de la cooperación entre las dos partes. ¿Cómo tú ves, Carlos, digamos, esos tiempos de corto y, bueno, ya corto plazo? Porque incluso 2024 es corto plazo. En efecto, el 1 de octubre del 24 ya es corto plazo y todos los acuerdos tienen que ser con una lógica de que se resuelva, se vea, se note algo antes del 24. Si estuviéramos con un presidente como Trump, seguramente
se contaminaría mucho más rápido en otros ámbitos de este ámbito. A todo hombre le gustaba ser transaccional, te voy a poner muros si no es tal cosa, te voy a dejar de importar voy a poner una barrera arancelaria, no te voy a dejar entrar sin aranceles a la economía de Estados Unidos, y ahí el gobierno de López Obrador reaccionó muy rápido. Los demócratas son más, digamos, profesionales en algún sentido, ven más los intereses de mediano plazo, y hasta ahora no han tenido más que esto que dices tú. Vamos a ver si en 2 meses hay un cambio, y yo creo que va a depender de no resultados verdaderos de que se exporte o mucho más o mucho menos fentanilo, eso no se puede resolver tan rápido, pero de que haya realmente un cambio de actitud de la administración mexicana respecto a la colaboración es lo que van a evaluar en 2 meses. Y yo creo que ahí es donde el gobierno mexicano va a tener que reaccionar si no quiere que las cosas escalen. Eso es así, efectivamente. Y ya para cerrar, Azucena, te quería pedir que nos compartas tus redes sociales. Claro que sí, con mucho gusto. Estoy en Twitter con Azuropa, así como suena, AZUROPA, y también en Instagram. Muchísimas gracias a ambos por la participación. Seguiremos con el tema porque es un tema relevante no solamente para las relaciones entre México y Estados Unidos, pero también para la situación interna en este país. Y con su permiso nos despedimos pidiendo que nos sigan en nuestras redes sociales, @socialestech, en nuestro blog, comenten y aquí estamos. Muchas gracias. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.